Bueno, Mateo, corazón de mi vida, teorema de Lagrange, teoría de grupos. Nos quedan 20 minutos de una clase que podía haber sido muy bonita, pero al final se ha hecho y no me gusta. Mateo, tío, hay que ser más productivo. Es culpa mía, ¿vale? Lo siento. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. En el teorema de Lagrange, básicamente para teoría de grupos nos dice si G es un grupo finito y H es un subgrupo de G, entonces el orden de H, es decir, el número de elementos de H, divide al orden de G. Luego tenemos un teorema muy chulo que también se conoce como el teorema de Sylow, que yo le llamaba Willow, por la película esa. Un tío así que era muy chiquitito y que, yo qué sé, y que una bruja mala y un caballero así con armadura de esqueleto. Nada. A ver, la película creo que se estrenó en 1987. Una gran película. Bueno, da igual. El Señor de los Años era mejor. Bueno, pues el teorema de Sylow, de Sylow, pues básicamente es exactamente lo mismo, pero nos asegura de que el orden va a ser un número primo. ¿Cómo? Bueno, luego hablaremos de Sylow. Es decir, es exactamente lo mismo, ¿vale? Que el orden de H, ¿vale? Divide, bueno, pues que el orden de ese propio subgrupo, ¿vale? Si es un subgrupo de Sylow, es de orden P, es decir, número primo, y permite dividir al orden de G. ¿Vale? Pero bueno, poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Eh? Demostración. Primero vamos a dar todos los conceptos. Vale. Primero, en notación, si el orden de G es importante, perdón, es el orden de G. Si el orden de H es el orden de H, entonces el orden de G es igual a, ojo, la clase, ahora veremos, ¿vale? La clase, la madre que te parió. El índice por el orden de H. ¿Vale? Esto de aquí lo que significa básicamente es el índice. Este índice, ¿vale? Lo que nos dice o lo que nos indica es el número de cosets distintos. Ahora hablaremos de lo que es eso, ¿eh? Vale. De H en G. Vamos a darle un poquito de contexto. Para ir empezando a entender las cosas. ¿Para qué nos va a servir y para qué sirve este teoremita? ¿Puedo explicar lo de los cosets? Eso luego de darte un poquito de contexto de esto, porque si no, voy a ser yo que me voy a perder con lo demás. Mira, un grupo G es un conjunto con una operación binaria, es decir, que se establece entre dos elementos del conjunto, que en este caso vamos a llamar multiplicación, aunque puede ser cualquier otra operación que satisface las propiedades dos puntos.
existe un E perteneciente al grupo que llamaremos neutro. Bien. Tal que. Sí, pero es que ahora me había perdido, sí. Tal que para todo elemento G perteneciente al grupo se cumple que G por el neutro es igual al propio G. En este caso, ¿vale? Para este grupo diremos que todo, ¿vale? Todo elemento G perteneciente a G tiene inverso G elevado a menos 1 perteneciente al propio grupo, tal que G por G elevado a menos 1 es igual a la propia identidad. ¿Bien? Vale. Y luego tendremos la asociativa. Es decir, dados los elementos G1, G2 y G3 pertenecientes al grupo, tendremos que si la operación binaria establecida entre G1 y G2 por la operación binaria entre G3 es lo mismo que G1 por la binaria entre G2 y G3. ¿Vale? Vale. Vale. Asociativa. Sí, eso es la asociativa de toda la vida. Ahora hablamos de una cosa y hablaremos también de cosets. Venga, que esto me empieza a gustar. Vamos a dar un poquito más de contexto y ahora vamos a los cosets. Cuando hablamos del subgrupo H, el próximo día toca topo, ¿eh? Me empollo un capítulo entero o algo. Y te digo, y miramos. Un subgrupo H es un subconjunto de G que bajo la misma operación binaria bueno, lo de operación binaria creo que es redundante, así que paso. Bajo la misma operación del grupo también es, obviamente, un grupo. Esto significa que H contiene esto significa que H contiene el elemento neutro de G. Además, es cerrado bajo la operación de G y contiene los inversos de sus elementos. ¿Vale? Vale. Muy bien, ahora pasamos a la parte clave. Y por cierto, apunto, recuérdame, cuando queden 5 minutos, quiero hacer una cosa para YouTube de cerrado. ¿De cerrado? Sí, esto sí. ¿Cómo que de cerrado? O sea, si tú recuérdame la palabra cerrado y ya me acordaré de lo que Vale. quiero hacer. No nos va a dar tiempo a acabarlo, así que en la ficha tendrás que apuntar eso, ¿vale? Bueno, o sí. Yo creo que sí. Yo creo que si me doy un poco el turbo.
Que sí, he entendido, que sí, pesado, que es un pesado. Mira. Vamos a hablar ahora de los cosets y clases laterales. Mira, la clave para entender el teorema de Lagrange está en entender bien lo que son las clases laterales, o también conocidos como cosets. Entonces ya sabes lo que es un coset, es una clase lateral. Pero claro, ahora es, ¿y qué coño es una clase lateral? Hombre, si ya piensas lateral, si piensas límites laterales, ¿te estás equivocando? No. ¿Te acuerdas que no era lo mismo, por ejemplo, rotar y hacer una simetría, que simetría y luego rotar? ¿Vale? Bueno, pues pasa algo parecido. ¿Vale? Obviamente, aquí, si te fijas, está definida la propiedad conmutativa. No. Por lo tanto, hacer un coset, obviamente, pues va a dar dos elementos diferentes de nuestro grupo. Ahí tienes encima un conjunto de cosets bastante importante. Vaya. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a definir ahora el coset o la clase lateral, vamos a decir, dado un subgrupo... Esa es la definición de clase lateral. Sí. Dado un subgrupo H del grupo G y un elemento G minúscula del grupo G, vamos a definir la clase lateral por la izquierda de G respecto H como, dos puntos, G por H mayúscula es igual a G por un elemento de H, tal que H pertenece a H mayúscula. Y esto básicamente es el conjunto de todos los productos de G con los elementos de H. Similarmente podríamos definir con todo poder y jerarquía que la clase lateral por la derecha de G respecto H la definimos como H por G, así como todos los elementos de H por G, tal que H pertenece al conjunto H mayúscula. En general, importante, cuando hablemos de estos tipos de grupo y no decimos y aseguramos que es un grupo abeliano, la conmutativa no va a funcionar. Por lo tanto, podríamos afirmar que en grupos no abelianos o no conmutativos, Edu, ya estás, no abelianos, podríamos decir que tanto G de H es diferente como H por G. Pero esto realmente no termina de afectar a lo que vamos a ver como el teorema de Lagrange. Es decir, yo cuando voy a enunciar o cuando yo voy a utilizar el teorema de Lagrange, que sea conmutativo o que no sea conmutativo, la verdad que no me presenta ningún tipo de problema. Ya que lo único que necesitamos sería, o básicamente lo que queremos es contar la cantidad de clases laterales que tiene. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Vale. Pues muy mal porque no quiero dejarlo aquí, pero es que... ¿Hay tiempo? No, sí que hay tiempo, pero no puedo empezar el... Ay, Dios mío. Yo creo que sí.
Hacemos un speedrun. Sí, ahora mismo.